Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta clase y estoy muy contenta de poder hacer esta clase para vos, ya que entiendo que muchas veces los padres o incluso los profesionales desde el coaching, bien, y otras formaciones afines al acompañamiento personal, nos encontramos frente a dificultades que tienen que ver con las herramientas que a veces requerimos para poder entender y comprender un poco más el pensamiento, lo que sucede con los niños, con esos papás en esa suerte de conflictos que aparecen en este vínculo de padres e hijos. Y en ocasiones aparecen algunas cuestiones que exceden, ¿no? Los límites, y que tal vez no sabemos exactamente qué es lo que le pasa a ese niño, ¿sí? Que el límite no alcanza, que la paciencia no alcanza. Entonces hoy vamos a entender cómo a través de esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Los distintos lenguajes del amor, pero enfocado en lo que es niños, del libro de Gary Chapman, donde vamos a entender cuál es su lenguaje, cuál podría ser estos distintos lenguajes del amor en niños, para que ellos se sientan comprendidos, escuchados, más allá de los límites que pongamos y de los otros conceptos, ¿no? Obviamente que pueden estar detrás del comportamiento, ¿sí? Del niño, pero en esta clase vamos a enfocarnos en poder entender esa complejidad desde este lenguaje del amor que lo menciona el autor. Así que vamos a comenzar con esta clase que tenemos. Entonces, como mencioné, esto está basado en el libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor, ¿sí? Enfocado en niños, ¿sí? Recuerden que hay un libro, ¿sí? Enfocado en lo que es parejas, vínculos en adultos, y tenemos este libro enfocado en lo que es niños. Entonces, entendemos que muchas veces, ¿sí? Las personas en general tenemos ese combustible lleno, tenemos energía, tenemos ganas, bien, y otras veces no. Bien, y eso es por distintas cuestiones, porque vamos haciendo actividades, cosas, nos vamos cansando, tenemos hambre, ¿no? Así mismo le sucede a los niños. Sin embargo, el tanque emocional de los niños tiene que ver con el amor, ¿sí? El amor como ellos interpretan que están recibiendo el amor y nosotros también como lo damos, ¿bien? Entonces, ese amor incondicional tiene que ver con amar al niño por lo que es, y no por lo que hace y no por las notas que se saca. Entonces, es un requisito que tenemos que entender que debemos amarlos por sobre todas las cosas, ¿sí? Sin importar lo que hagan, sin importar lo que hayan hecho en otros momentos de su vida, etcétera. Digamos, el amor debe estar por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, en la crianza decimos que todo depende de la relación de amor y nada funciona bien si las necesidades emocionales no están satisfechas. Después van a venir estas cuestiones, ¿sí? Que se ven en los distintos cursos que damos en Academia Modo Psi, ejemplo, ¿sí? El curso de coaching de relaciones, la especialización, donde hablamos de las teorías de apego, ¿bien? Y ahí bien entendemos que esto que vamos comenzando a interpretar, ¿sí? En nuestra infancia, ¿no? En edades tempranas de bebé, vamos interpretando, ¿no? ¿Qué es lo que recibimos y cómo vemos al mundo también? Entonces es importante saber que esa manera que le entregamos ese cariño, ese amor incondicional al niño, también va a generar el tipo de persona que va a ser, ¿bien? Este niño. Y esto tiene que ver con el padre, la madre, el cuidador, la persona que está a cargo de ese niño. Entonces, antes de tal vez intentar instruir, corregir, primero hay que revisar cómo está este medidor y si tenemos este tanque vacío, va a generar conductas de alerta. Y esto es importante tenerlo en cuenta, esas conductas de alerta. Si nosotros escuchamos comportamientos, observamos comportamientos en el niño, bueno, va a ser porque nos está mostrando conductas de alerta y que tal vez algo en este tanque emocional de ese niño está vacío o se está empezando a llenar y necesitamos revisarlo y chequearlo. ¿Cuáles van a ser los síntomas
de un tanque vacío. Los síntomas pueden ser lo que es la búsqueda constante de atención negativa, un comportamiento poco independiente, el desafío, ¿sí? Depender mucho de la mamá, del papá. Obviamente que esto va a variar con la edad, obviamente en edades más tempranas, por supuesto que es normal la atención y va a ser totalmente normal la necesidad y la dependencia. Sin embargo, en edades cuando va creciendo, bueno, ese comportamiento de pequeñas cosas que ya podría ser independiente no lo tiene y hay algo que está sucediendo con ese niño. La reacción, la ansiedad ante cambios, celos, por ejemplo, con hermanos, con compañeros, peleas frecuentes, empujar a otros niños, eso también va a demostrar que hay algo que le está pasando a ese niño. Y lo que es el aprendizaje, por ejemplo, la dificultad para concentrarse o que necesita instrucciones una y otra vez, bueno, ahí está algo demostrando este niño, más allá de que pueda tener un déficit atencional. Obviamente que eso va a ser para una derivación, pero estos son síntomas que van a ir apareciendo y los podemos ir prestando atención y podemos comprender que algo le está pasando a este niño. ¿Qué nos puede indicar que ese tanque está lleno, que su conducta está alineado a una seguridad, tiene la capacidad de jugar de forma autónoma, ¿sí? Que si le pasa algo puede recurrir bien a la guía de su adulto, el adulto responsable que tiene a cargo ese niño, entonces el niño puede recurrir a su ayuda, tiene esa seguridad, esa tranquilidad. También, como mencionaba, esto muy alineado a lo que es las teorías del apego, el apego seguro. Bien, si hay receptividad a la guía de los padres, sin resentimiento, sin resiliencia, sin esa reacción o esa reactividad, entonces podemos entender que estamos con un tanque lleno que está aceptando bien los límites, está aceptando las normativas impuestas y que el aprendizaje tiene un enfoque sostenido, hay una alta motivación, bien, entonces podríamos estar hablando que hay un tanque lleno en ese niño. Obviamente podemos encontrar otros aspectos, pero bueno, en rasgos generales, bien, lo podemos identificar. Vamos a ir directamente a lo que son los lenguajes del amor en niños. El primer lenguaje del amor que vamos a mencionar es el toque físico, ¿sí? El niño que, que tal vez va a necesitar más contacto físico, el toque físico va a gritar que es amado cuando se siente tocado, cuando se siente acariciado, cuando recibe abrazos, choques de palmas, ¿no? El toque físico va a demostrarle al niño que está siendo amado y este toque físico obviamente desde el amor, no, por supuesto, desde lo que va a ser como una kriptonita o algo negativo para el niño va a ser una bofetada, una cachetada, un tirón de orejas, una actitud violenta, van a ser realmente devastadoras para un niño que el toque físico es lo que interpreta como el amor, ¿sí? Es el lenguaje de amor que va a ingresar, ¿sí? Recordemos que estos lenguajes del amor tienen que ver con la manera que el niño está interpretando que está siendo amado. Entonces tenemos que comprender estos distintos lenguajes del amor para poder entender de qué manera conectar con ese niño, ¿sí? Gary Chapman habla de esto, ¿no? Que los distintos lenguajes del amor van a decirnos de qué manera este niño va a sentirse amado, entonces al comprender su lenguaje del amor, nosotros vamos a poder demostrarle el amor a través de lo que es su lenguaje primario, porque muchas veces podemos estar dándole nosotros pensando que lo estamos amando a través de nuestro lenguaje del amor. Por ejemplo, si mi lenguaje del amor no es el toque físico, sino que son las palabras y yo se lo digo, y el niño no recibe el toque físico, ejemplo, caricias, entonces no se va a sentir amado. Debemos
utilizar su mismo lenguaje, por eso debemos conocer primero los lenguajes del amor y después poder alinearnos al lenguaje del amor que ese niño necesita para que se pueda sentir amado, ¿bien? Entonces, como decía, el lenguaje del amor, toque físico, es un lenguaje del amor que va en el contacto físico, va a gritar que es amado, ¿sí? Abrazos de oso, choques de palmas, leer cuentos sentados en el regazo, abrazados, bien, juegos que requieran contacto, luchas suaves, juegos que tengan que ver o caricias, ¿sí? La demostración a través del toque físico de cariño, ¿sí? Lo que no va a ser correcto en este lenguaje del amor y que va a ser interpretado, ¿sí? De forma contraria, una violencia física, ¿sí? Evitar totalmente eso para todos los tipos de lenguaje realmente. Otro lenguaje del amor importante son las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación, palabras de elogio, palabras de afecto, palabras de ánimo, nutren ese sentido del niño. Entonces las palabras, te amo, te quiero, me parece, sos importante para mí, qué bien que lo hiciste, gran atrapada en el juego, me encanta tu sentido del humor, estoy orgullosa de vos. Todas esas palabras van a ser parte de palabras de afirmación, palabras, sí, obviamente te amo también. Una nota sorpresa puede ser también unas palabras de afirmación. eh, y lo que no va a ser efectivo en las palabras de afirmación van a ser el sarcasmo, ¿sí? Te amo, pero no hiciste la cama, te amo, pero sos un desastre. Eso, el pero, recuerden, anula lo anterior y es recomendable acá que el sarcasmo sea eliminado, poder dar un feedback, más adelante lo vamos a ver, esto de la devolución constructiva, es importante una devolución, sí, en equilibrio, bien, como correctivo, pero recordar que si una persona, un niño, su lenguaje de amor es a través de palabras de afirmación, es importante cuidar su lenguaje y utilizarlo y no utilizarlo en su contra. Otro de los lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Hay niños que prefieren pasar tiempo de calidad por el contrario de un toque físico o palabras. Entonces el tiempo de calidad es la atención indivisa y concentrada. Eso va a demostrar que en el mensaje detrás que vos sos importante, que ese niño es importante y que me gusta estar con vos, eso es lo que se va a transmitir en este lenguaje del amor de tiempo de calidad. ¿Cómo demostramos ese tiempo de calidad? A través del contacto visual, contacto positivo, amoroso, actividades cotidianas, hacer tareas, cocinar juntos, hacer la tarea juntos, ¿bien? Conversaciones, escuchar sus sentimientos, preguntar, compartir, planificar una experiencia también, viajes, compartir salidas programadas, sin distracciones, no el uso de celular, ay sí, ¿para qué termino de responder esto? O para qué. Entonces es importante eso, ¿no? Planificar también el tiempo que le vamos a dedicar sin interrupciones y la distracción constante, como mirar el teléfono, sí, o el aislamiento pueden interpretarse como formas de castigo en este tipo de lenguaje del amor hacia el niño. El otro es el lenguaje del amor de regalos, ¿sí? Cuando reciben regalos, estas personas, estos niños que interpretan, se van a sentir reconocidos y amados a través de regalos, no significa un soborno, es decir, si limpiaste cuarto te doy este dinero, te doy este regalo, esto es una manipulación y el niño va a interpretar que es correcto que sea manipulado a través de esa manera. Lo importante es un regalo real y que realmente demuestre ese amor a través del regalo. Pueden ser piedras, flores, pequeños paquetes, pueden ser personalizar un envoltorio, es decir, no hace falta que sea un regalo costoso, pueden ser pequeñas cosas, golosinas, obviamente si así lo disponen los padres, pero el lenguaje del amor regalos también es importante tenerlo en cuenta porque hay niños que van a sentir ese amor y por el contrario, si nunca fueron, digamos, nunca recibieron regalos, pueden sentir que, que no son amados, que no son reconocidos porque mis papás nunca me han regalado nada o mi abuela nunca me ha regalado nada. Entonces,
recordar que para este tipo de niño que su lenguaje del amor es regalo, los presentes, los obsequios, que pienses en él a la hora de pensar en un regalo va a ser bien reconocido. Y un regalo para compensar la ausencia emocional no va a ser efectivo, ¿sí? Un regalo para compensar, ay, te regalo esto, no sé, la Play, tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque hay una ausencia, no va a ser efectivo. El quinto lenguaje del amor son los actos de servicio. El servicio amoroso es un regalo motivado internamente y no una obligación resentida. En este lenguaje del amor, de actos de servicio, es una invitación a hacer acciones por ese niño, por ejemplo, servir, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, hacerle la comida preferida, la que le gusta. Eh, entonces, lo que va a generar estos actos de servicio es un sentido de estoy siendo amado, estoy siendo reconocido, despertarlos con un desayuno a la mañana. eh, y ¿Cuándo va a ser negativo este acto de servicio y no va a ser bien recibido cuando el niño pide ayuda y el adulto niega agresivamente ayudar al niño? Por ejemplo, cuando se siente abrumado el niño, entonces dice, no, no, vos lo tenés que hacer, esto lo tenés que hacer vos porque es tu tarea. Entonces, a veces la actitud del adulto, si no sabe que este niño recibe el amor a través de actos de servicio, entonces puede interpretarse como no amado. Eh, no buscamos acá generar dependencia, ¿sí? Hacer tantos actos de servicio de manera que sea la persona dependiente, el niño. Entonces, tal vez como un orden, sí, lo que va a suceder es servir al niño lo que no puede hacer por sí mismo. En el caso de una vez que va creciendo, poder enseñar al niño a transicionar entre lo que ellos mismos pueden hacerlo y finalmente va a generar un resultado del servir a otros. El niño va a moldear ese comportamiento y a futuro, como adulto, puede generar como estos actos de servicio en la comunidad, ¿sí? Va a generar un tipo de persona con unos valores alineados al servicio, ¿sí? Este tipo de actos de servicio después se puede transformar en un adulto que su lenguaje del amor sea actos de servicio hacia la comunidad. Entonces, para ir entendiendo la matriz de estos 5 lenguajes del amor, la necesidad primaria en lo que es el contacto, sí, en lo que es eh, el contacto, bien. Eh, la necesidad primaria lo que va a tener es el lenguaje del amor, es el contacto, la caricia, el tocar, el estar juntos, ¿sí? También a lo que es los sistemas representacionales, visual, kinestésico, auditivo, sería un tipo de persona más kinestésica, ¿sí? Y hábitos diarios que van a fomentar este tipo de lenguaje va a ser abrazos, juegos de contactos, chocar palmas, caricias. La kriptonita lo que va a romper, lo que no va a ser efectivo y lo que el niño va a interpretar lo negativo son bofetadas, cachetadas, bien, aislamiento físico, eso no va a ser bueno para este niño. En lo que es palabras de afirmación, va a generar esa necesidad de esa afirmación en su ser, y lo que no va a ser efectivo va a ser el sarcasmo, palabras cortantes. Lo que sí va a ser efectivo van a ser notas sorpresas, elogios, ¿sí? Y en lo que es la necesidad primaria, en lo que es el tiempo de calidad, tener esa atención indivisa, atención exclusiva para ese niño. La kriptonita va a ser una distracción digital, por ejemplo, lo que no va a ser efectivo, y los hábitos diarios, contacto visual, charlas al dormir, compartir tiempo de calidad. En lo que son los regalos, ¿sí? Son extensiones tangibles. Los regalos, ¿sí? Presentes, pequeñas sorpresas, regalos naturales, no hace falta una piedrita, una flor, es decir, bueno, si es una niña, puede ser para un niño también, ¿por qué no una flor, algo, un presente, bien, algo que está esperando, que desea,
¿sí? No va a ser efectivo sobornos, confiscar obsequios o manipular a través de ese regalo. No te voy a regalar esto porque te portaste mal, tal o cual. En lo que son los actos de servicio, un apoyo motivado, ¿sí? También acompañar para que ese mismo niño pueda luego independizarse. Sin embargo, dar esos pequeños actos de servicio no significa generar dependencia, sino demostrarle ese amor, ese cariño a través de desayuno sorpresa, de enseñar habilidades, de compartir ese tiempo también, pero a través de esas acciones por ese niño, ¿sí? Y una negativa, bien, agresiva frente a la solicitud de ayudar puede ser muy negativo para este niño frente a este lenguaje del amor. Entonces, ¿cómo descubrir cuál es su lenguaje del amor? Entonces, lo que vamos a hacer es observar cómo expresan el amor los niños pequeños. Los niños pequeños pueden dar amor a través de una flor, a través, bueno, distintas maneras, como te lo dicen. Bien, hay niños que te lo expresan, hay niños que se sientan al lado tuyo y comparten tiempo con vos. Otro paso es observar a otros, ¿sí? Por ejemplo, si le llevan regalos a su maestra, si abrazan a sus amigos, ¿sí? Ese es otro de las maneras. Escuchar sus peticiones, mira lo que hice, por ejemplo, o decir, vení, quédate conmigo, bien, pedir, quiero que te quedes conmigo un ratito. Eso requiere tiempo de calidad. Eh, por ejemplo, notar sus quejas, nunca jugás conmigo, bien, entonces eso va a revelar un tanque vacío específico. Y la prueba de opciones, ¿qué preferís? ¿Ir al parque o que te compre un juguete? ¿Sí? ¿O qué preferís? Podemos hacerle opciones. Bien, entonces cuando ya tenemos esa información nos van a ir emitiendo palabras, frases, vamos a ir tomando notas de eso, entonces vamos a entender qué tipo de lenguaje del amor tiene ese niño. Otra forma que lo menciona el autor es un experimento de 15 semanas para adolescentes o para niños, que no es tan evidente el lenguaje del amor y lo que va a pasar acá es que no le vas a decir que lo estás haciendo, sino que vas a hacer eh, vas a trabajar digamos, por 2 semanas vas a trabajar con, por ejemplo, toque físico 4 veces al día. Pasás y lo acariciás, pasás y le das un abrazo, ¿sí? Es como una sobredosis, ¿no? Y vas a observar su reacción, si se busca alejar, si se alegra, si se queda ahí, bueno, si hay un brillo nuevo en sus ojos, bueno, a ver qué pasa con ese niño. Y después pasa una semana, bien, y si el niño pide que continúes con eso que le diste, entonces ahí estaríamos cerca de ese tipo de lenguaje del amor. Y repetimos el ciclo con el siguiente lenguaje hasta encontrar el lenguaje del amor más concreto. Si estamos trabajando con tiempo de calidad, pasaríamos tiempo de calidad, haríamos planes, compartiríamos tiempo, ¿sí? Y eso lo haríamos por 2 semanas y el niño ahí nos podría decir, bueno, que quiero que lo hagamos, me encantó esto, o qué pasó con tal cosa, algo diferente va a notar y le va a llegar mucho más esa actitud de ese papá, de esa mamá, ¿bien? Para entender cuál es su lenguaje del amor, ¿bien? En cuanto a la decisión de disciplina, es importante entender qué es lo que necesita el niño. Si se está portando mal porque hay un problema físico, entonces nos vamos a hacer preguntas. ¿Hay un problema físico? ¿Hay un tanque vacío? ¿Hay un remordimiento? ¿Está desafiante? Muy bien. Entonces, si hay un problema físico, muy bien, atender la necesidad física primero. Si está el tanque vacío, vamos a buscar conectando su lenguaje emocional, ¿sí? Su lenguaje del amor principal y luego instruir y luego explicar o poner ese límite o poner esa disciplina que necesitamos poner. Si muestra remordimiento, acá, frente a una situación X, algo que hizo, entonces perdonar, y acá muchas veces el castigo puede generar resentimiento, se pueden abrir espacios de diálogo, obviamente según la edad del niño. Y si está muy desafiante frente a
un límite o frente a una autoridad, si hay un rechazo de la autoridad, muy bien, podemos utilizar pedidos, podemos escuchar la necesidad que tiene y podemos finalmente poner orden, ¿sí? Y luego un castigo cuidadoso o algo que discipline ese comportamiento. Pero bueno, lo importante es poder escuchar y conectar con la necesidad del otro, ¿sí? ¿Qué va a ser efectivo para la corrección y para la disciplina? Envolver esa disciplina en amor. Es decir, para dar una corrección podemos validar ese valor personal antes y después de la corrección, ¿sí? Por ejemplo, valoro que todos los días te levantas para ir al cole. He notado que las últimas 3 veces no estás haciendo la tarea, con lo cual te pido que hagas tu tarea y esto va a ser importante para vos para poder seguir manteniéndote enfocado en la tarea, que puedas eh, eh, seguir con buenas notas o que puedas seguir haciendo, no sé, tu momento de esparcimiento después de las tareas, etcétera. Entonces ahí estamos dando un sándwich de amor, es decir, áreas de fortaleza, ¿sí? Áreas de mejora y puntos para poder seguir mejorando, pero desde el amor y desde el refuerzo positivo. No usar su lenguaje primario como castigo. Es decir, si para él el tiempo de calidad es un lenguaje de amor, no decirle no vamos a salir más al parque, no vamos a ir más a tal o cual, no vamos a ir al shopping. Entonces, esto destruye su sentido de ser amado de raíz. Bien. Otro aspecto importante, hacer peticiones, ¿sí? Primero respetar su autonomía, eh, versus hacer una orden directa, es decir, hacer un pedido, te pido que, bien, y poder decirlo de forma positiva. Muchas veces confundimos ese negativismo del otro y nosotros somos también quienes generamos ese negativismo, ¿sí? Siempre te portas mal, siempre, o sea, generalizamos o iniciamos un castigo con lo que no está bien, con lo que no es correcto, entonces ahí recordar la importancia de utilizar un lenguaje positivo desde lo que sí querés, marcando, por supuesto, esto no está bien, pero marcar la conducta, ¿sí? Y no al ser, es decir, no enfocarnos en el ser, que la persona es un desordenado versus que la persona tiene que ordenar su cuarto porque es lo acordado, es lo que pactamos, ¿sí? Entonces, ahí enfocarnos en el pedido específico del orden, ¿sí? Que es importante para la casa y para el bienestar general, por el contrario de que es un desordenado, porque ahí nosotros estamos tildando desde la identidad, ¿sí? Estamos poniendo identidad a ese comportamiento. Y no queremos que interprete que ya es un desordenado, sino que ese comportamiento no es adecuado a lo acordado en las reglas de la casa. Mantener el control, ¿sí? Un padre que grita pierde autoridad y transfiere su ira al niño. ¿Cómo puedo yo pretender que un niño me genere tranquilidad a mí, que soy un adulto? Es decir, ¿cómo puedo responsabilizar al niño de que el niño es culpable de mi ira? Es decir, yo soy el adulto, yo soy quien se tiene que autogestionar, ¿sí? Yo tengo que autogestionarme como adulto que soy. Entonces, no responsabilizar y trasladar la ira hacia el niño, ¿sí? El niño no tiene la función de autogestionar al padre. El padre o la madre, el adulto, es quien se tiene que aprender a autogestionar. Entonces, el padre tiene que mantener el control y colaborar con el lograr, ¿sí? Que ese niño sí pueda autogestionar esas emociones, pueda autogestionar lo que le está sucediendo, bien, de una forma efectiva, positiva, comprendiendo que es un niño que está en aprendizaje y que es el adulto el que tiene que aprender a conservar esa calma, a compartir esa disciplina de una forma positiva. Entonces, no hacer sobornos, ¿sí? No depender solamente de la modificación de la conducta, sino que poder colaborar con el control y acompañarlo a que ese niño se pueda autogestionar, ¿sí? Recordemos que el adulto es el que tiene que acompañar en esa autogestión del niño. Entonces, la base en ese tanque emocional lleno
Acá buscamos reducir la ansiedad frente al cambio, ¿sí? Frente a teniendo ese tanque emocional lleno. En cuanto a pensar, ¿sí? Desde lo que es el pensamiento abstracto, bien, acompañar hacia ese pensamiento concreto, bien, y finalmente lograr esa motivación, es decir, ese niño que asume esa responsabilidad desde su aprendizaje, que asume la responsabilidad, ejemplo, de sus tareas, que es escuchado, que tiene su base llena, que lo acompañamos a reflexionar, a pensar, a comprender lo que le está sucediendo. Entonces, el papá debe asumir esa responsabilidad y ese compromiso y colaborarlo para que ese niño pueda crecer, pueda entenderse, darle herramientas, bien, para que ese niño pueda, si está muy sobrecargado con sus tareas, bueno, el papá poder colaborar con una profesora particular o ayudarlo a que pueda complementar esas tareas. Entonces, la disciplina significa entrenar, no es castigar, ¿sí? Entonces, acompañar a que ese niño que está atravesando un estado de ansiedad porque tiene tareas, porque tiene que cumplir cosas, porque tiene una presentación o un examen, es decir, poder acompañarlo a través de la escucha, a través del entendimiento y colaborar con ese niño para que pueda motivarse y generar a futuro ser un adulto independiente. Entonces, el objetivo final, lo que se busca es como una empatía bilingüe, ¿no? Donde podamos tener ese lenguaje del amor. Entonces, descubrir este idioma es una manera de poder conectar con ese otro y al modelar, ¿sí? Estos 5 lenguajes del amor en el idioma, en la casa, el niño va a aprender a hablar amor a otras personas distintas. Entonces, tal vez va a poder entender que otros también tienen otros lenguajes del amor, tiempo de calidad, ¿sí? Y va a poder comprenderlos y sin juzgarlos, sin criticarlos también. Entonces va a poder ser más empático, más comprensivo. Y de esa manera vamos a lograr adultos generosos, emocionalmente regulados, líderes sociales y que puedan ser capaces de empatizar con cualquier idioma emocional. Bueno, deseamos que esta clase haya sido de mucha utilidad para poder acompañar a estos papás en los espacios de acompañamiento de coaching, por ejemplo, pero también para la vida cotidiana creo que son herramientas y conceptos y recursos valiosos que nos van a ayudar a ser mejores personas, mejores papás, mejores profesionales también. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.